policía consiste en transitar de manera breve los problemas que ya habían señalados en el propio título. Concretamente, el carácter letal de la teoría en su peligrosa reapropiación políticamente interesada y desvinculada del servicio contextual, y en cómo dicha captura conceptual tuvo efectos desastrosos en la transformación del espacio público. Para ello, fue hacer uso de las reflexiones desarrolladas por Eyal Weizman, filósofo y arquitecto israelí, y fundador del grupo de investigación Arquitectura Forense. Desde la formación del grupo de investigación en 2010, Weizman desarrolló de manera teórica las bases y el alcance de la arquitectura forense a lo largo de diferentes obras. En 2017 publicó un libro con ese mismo título, en el que realizó un desarrollo conceptual que intenta explicar la práctica que ya venía elaborando desde hacía varios años. De manera general, la arquitectura forense consiste en tratar el entorno construido como un medio de inscripción, como una entidad que registra procesos de transformación material. En ese sentido, todo compuesto material construido percibe su entorno, guarda esas informaciones y funciones formales, y posteriormente difunde y externaliza los efectos latentes en su forma. La arquitectura forense invierte las categorías de la fenomenología de la percepción, de modo que lo importante no es cómo experimentamos un edificio, sino cómo el edificio experimenta a los usuarios que actúan en él. De este modo, los edificios se convierten en sensores políticos que pueden ser leídos. Según expresa Weizman, todo objeto material puede ser leído como un sensor, pero los edificios pueden ser uno de los mejores sensores del cambio social y político. La idea del proyecto iniciado por Weizman consiste en llevar el campo de estudio de la arquitectura forense más allá del mero fallo arquitectónico, ampliando sus límites al estudio de los conflictos armados y particularmente de la guerra urbana. En un texto dedicado a la obra de Weizman, Maurice Ward interpreta la arquitectura forense como una etnografía de los entornos, una investigación sobre las huellas ocasionadas por los medios materiales que los agentes de poder generan o de los que pueden apropiarse, una conversión de la materia construida en lo que Gito Steyer define como proxy, un modo de interpretar la arquitectura que, más allá del plano de los iconos y los símbolos, se interesa por los índices, por los rastros que muestran de manera espectral un acontecimiento. Y si la arquitectura forense es el método de investigación de Weizman, el principal objeto de estudio que recorre toda su obra es la frontera que separa Palestina e Israel y el movimiento histórico y político que ha tenido y continúa teniendo lugar en dicho espacio. Aunque la arquitectura forense no se estableció como un método explícito de investigación para Weizman hasta 2010, es posible dar cuenta del trabajo geoespacial propio de la arquitectura forense en diferentes estudios previos dedicados a la frontera que separa Palestina e Israel. En Hollow-Land, obra de 2007, Weizman se opone a la ingenuidad de los espacios estables, señalando que las fronteras son territorios hondos, cambiantes, fragmentarios y elásticos, que no pueden limitarse a los bordes del espacio político, ya que habitan las propias profundidades de dicho espacio. Hollow-Land tuvo su publicación en 2007, pero Weizman escribió la obra entre el año 2000 y el 2005, justo durante la brutal opresión y ocupación israelí de la Segunda Intifada. Esta época marcó un acontecimiento catastróficamente interesante a nivel arquitectónico, pero también a nivel conceptual. La misma elasticidad que Weizman diagnosticó en las fronteras presuntamente firmes, la encontró también en la teoría filosófica. Uno de los capítulos de Hollow-Land, que fue traducido al castellano de manera independiente, está dedicado a señalar cómo el ejército israelí se apropió de teorías y conceptos de la izquierda crítica del siglo XX para reinventar la guerra en los territorios ocupados. Entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI, las IDF, Fuerzas de Defensa de Israel, fundaron numerosos centros de estudio destinados a conceptualizar sus respuestas estratégicas, tácticas y organizativas de cara al control de los espacios ocupados. Entre dichos centros destaca el OTRI, Instituto de Investigación de Teoría Operacional, activo entre 1996 y 2006 bajo la dirección de los generales de brigada retirados Simon Naber y David Tamari. En una entrevista realizada por el propio Weizman, Naber resumió la misión del OTRI de la siguiente manera: somos como la compañía de Jesús. Intentamos enseñar y entrenar a nuestros soldados para que aprendan a pensar. Hemos fundado una escuela y desarrollado un plan de estudios que adiestra y forma arquitectos operacionales. La propia bibliografía ofrecida por el OTRI mostraba sin reparo textos de McLuhan, de Didio o de Deleuze y Guattari. Estos dos últimos estuvieron especialmente presentes en la preparación de las operaciones relacionadas con la Segunda Intifada. En 2004, Naber presentó un diagrama operacional seguido de varias indicaciones que evocaban constantemente en términos los autores de Antidisciplina de Setas: diferencia y repetición, territorialización y desterritorialización, entidades rivales sin forma, maniobras fractales, velocidad contra ritmo, máquina de guerra, anarquistas postmodernos o terroristas nómadas. El propio Naber explica que muchos de los conceptos de Quilmes-Setas se convirtieron en instrumentos para las IDF, permitiéndoles entender situaciones contemporáneas de una manera que de otro modo habría sido imposible. Y añade que lo que buscaban con sus operaciones en aquel momento era confrontar el espacio estriado de la práctica militar tradicional con la suavidad de la lisura que les permite un desplazamiento por el espacio que atraviesa todo tipo de fronteras y barreras. La influencia de Deleuze y Guattari es evidente,
Pero también es palpable la apropiación conceptual de los cortes en edificios desarrollados por el artista Mata Clark, de las prácticas evolucionistas de Debord o de las reflexiones sobre el deseo evocadas por Bataille. En 1974, Marcuse ya venía advirtiendo que con la integración creciente de la sociedad industrial, las categorías pierden su connotación crítica y tienden a convertirse en términos descriptivos y engañosos que pueden ser subsumidos e integrados estratégicamente como un instrumento al servicio de la hegemonía del poder. El propio Nabe era consciente de ello y hablaba de una potencia negativa o nihilista de la teoría que le permitía desligar los conceptos de sus ideales sociopolíticos para reducirlos a principios metodológicos, a través de los cuales trastocar o subvertir el orden político, social, cultural y militar. Como el propio Weizmann explica, la culpa no reside en los propios autores pertenecientes a la crítica política del siglo XX, ni el ejército israelí necesitaba esos conceptos para sus operaciones militares. Pero es un hecho que una teoría con ideales diametralmente opuestos proporcionó a las IDF un nuevo lenguaje que fue rebajado a su mera existencia operacional, al uso estratégico en la conformación de un nuevo paradigma de la guerra urbana. En 2006, el hotel fue clausurado, bajo la orden de que las IDF debían abandonar inmediatamente esa jerga oscura y equívoca. Sin embargo, durante sus años de actividad, la influencia en las operaciones militares era evidente. Uno de los mayores responsables de que eso sucediera fue Abid Kochavi, general de brigada que fue el 9 de Lotri y que siguió los designios expresados por Ariel Sharon, primer ministro de Israel y comandante jefe durante la mayor parte de la Intifada, y cuya carrera militar destacaba por el intento de romper con la organización militar tradicional. Kochavi, influenciado por el deseo de Sharon y el entramado teórico promulgado en el Lotri por Nabe, se opuso frontalmente a las descripciones militares de las guerras lineales que funcionaban en base a términos que asumen la simetría de las fuerzas y la equivalencia de los objetivos, como reloj newtoniano, coordenadas cartesianas, líneas de operación hominianas o cadenas jerárquicas de mando. Kochavi, en cambio, optaba por el despliegue de una guerra no lineal, caótica y compleja, pero al mismo tiempo monitorizada y analizada en base a estudios estadísticos, y asociada a todo un nuevo entramado terminológico que incluía conceptos como la simultaneidad, las redes, el solapamiento, la asimetría o el desequilibrio. Uno de los términos centrales que vertebró el nuevo paradigma de la guerra urbana, y que además en la ponencia anterior era uno de los temas principales con los cuales se demostraba, fue la técnica del enjambre. Contra la estructura de la guerra lineal, el enjambre buscaba construir una red constituida por una multiplicidad difusa de unidades pequeñas, semi-independientes pero coordinadas, que operan con todas las demás en una sinergia generalizada, desarrollando una inteligencia de enjambre que aprende a través de la interacción de sus elementos, mediante su adaptación a situaciones emergentes y reaccionando a contextos cambiantes. En términos espaciales, las operaciones lineales tradicionales que descansan sobre la base de una geometría definida por barreras, fronteras y líneas de abastecimiento, dan paso a sistemas no lineales que ponen en acción fuerzas militares difusas, fragmentadas en una multiplicidad de pequeñas unidades que componen la inteligencia de enjambre, la organización de redes policéntricas compuestas por unidades autárquicas y movidas por fuerzas relacionales que sustituyen la cronolinealidad del antiguo paradigma por una simultaneidad espacio-temporalmente reformática. Los efectos estratégicos de la apropiación conceptual de las IDF pueden comprobarse de manera más directa en el ataque sobre Nablus y Balata, que se inició en 2002 a cargo de Kochavi. La apuesta por la no linealidad de la guerra transfiguró por completo la ontología espacial de la guerra urbana. Anticipando la inminencia del ataque israelí, militantes de todas las organizaciones palestinas armadas habían bloqueado las entradas al campo de refugiados, cavando trincheras, apilando barricadas y colocando bombas trampa en las calles. Utilizando el nuevo entramado teórico y operacional en contra de la predicción de los militantes palestinos, Kochavi organizó una inversión de la geometría urbana. Los soldados, dispuestos como un enjambre, realizaron una transposición del campo de batalla. La guerra urbana ya no iba a crear lugar en las calles, sino en las casas de los propios ciudadanos, en los edificios de los civiles. Las IDF utilizaron como procedimiento táctico la destrucción de las paredes domésticas, atravesando los muros de forma violenta y conformando un nuevo espacio bélico de carácter informático, organizado pero imprevisible. La guerra urbana comenzó a librarse durante días en el interior de las viviendas, y los muros pasaron a convertirse en un espacio liso que poder atravesar con suavidad. Para Kochavi, el espacio debía ser reinterpretado, ajustando el espacio urbano relevante a las necesidades de la soberanía imperialista de Israel. La práctica microtáctica de atravesar los muros se convirtió en un método que les permitió invertir la geometría espacial de la guerra urbana, pero también dio lugar a un novedoso modelo de dominación por desterritorialización. Nabe estaba de acuerdo en cualquier decisión política que implicase la construcción de muros en suelo palestino, siempre y cuando pudiesen atravesarlo en cualquier momento, invirtiendo la geometría de la ciudad, de lo público y lo privado, y convirtiendo a los ciudadanos de Palestina en entidades que, a partir de entonces, se convertirían en víctimas potenciales de manera perpetua. Lo que plasma Weizmann en Hollow Land
tiene que ver con el convulso movimiento político y social que tuvo lugar en la frontera que separa Palestina e Israel durante la primera década del siglo. Como sabemos, sin embargo, el conflicto ha escalado con los años y a partir de octubre de 2023, la guerra urbana ha dado paso al genocidio organizado. Recientemente, Weizmann ha publicado un libro sobre esta misma cuestión, Ungrounding, de Architecture Genocide, en el que muestra una cartografía del genocidio acudiendo a los túneles subterráneos de Gaza o al desplazamiento violento del ejército israelí. Aunque Marcuse tenía razón en su advertencia sobre la integración estratégica de los conceptos en contextos peligrosamente críticos e interesados, como sucedió en el OTRI durante la Segunda Intifada, la filosofía política desarrollada a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI continúa teniendo un enorme potencial crítico que nos permite comprender el funcionamiento del genocidio perpetrado por Israel. Textos como La máquina de visión, de Viridio, el post-scriptum sobre las sociedades de control, publicado por Deleuze en 1990, el primer volumen de sociedades automáticas, escrito por Stigler, o el conjunto de proyectos audiovisuales desarrollados por Farocki antes de su muerte en 2014, nos brindan herramientas para entender el tránsito hacia un tipo de sociedad global que automatiza el control a través de una gubernamentalidad algorítmica y que aplica dicha gubernamentalidad al ámbito bélico, reduciendo las víctimas a meros patrones de comportamiento, a interfaces ratificables, a targets accionables y a objetivos masacrables. En este caso, la teoría no está en el fondo de la organización contemporánea del genocidio, sino que nos permite comprender su entorno operacional. Gran parte de la teoría política contemporánea da cuenta del proceso de tecnificación y automatización aplicado a contextos tan deshumanizantes como la organización de un genocidio. Sin embargo, si tenemos en cuenta los famosos versos de Helderlin, quizá tengamos que afirmar que allí donde yace el peligro, crece también la salvación. En Medios Inestables, Dorina Ríos hace un llamamiento a reclamar los objetos técnicos, pero no para desmontar la casa del amo con sus propias herramientas, sino para ejercer un trabajo de contraingeniería para sabotear el diseño de las herramientas y quizá de ese modo abrir líneas de fuga, corroer los cimientos del edificio y abrir la posibilidad de otro habitar, como parece buscar Nick Huey en la conformación de la cosmotécnica, Benjamin Bradford en su proyecto de transformación radical del software, o el propio Eyal Weizmann a través del método de la arquitectura forense, que trabaja con patrones e interfaces, con mapas digitales, con reconstrucciones en 3 dimensiones, con el objetivo de desmontar por completo el uso que las fuerzas del poder le dan a dichas herramientas, y quizá de ese modo reconfigurar una ontología del espacio urbano que no esté al servicio del hambre,